¿Qué es lo que vamos a revisar hoy? El proceso de ortonormalización. ¿Y qué es ortonormalización? Pues hacer que una base sea ortonormal. ¿Qué es una base ortonormal? Vamos a ponerle aquí, base ortonormal. Bueno, pues como su nombre lo indica, es una base que tiene dos características. Una de ellas es que es una base ortogonal y otra que es normal. ¿A qué suena ortogonal o qué tienen como definición de ortogonal? ¿Alguien sabe qué es ortogonal? ¿Nadie? ¿Se acuerdan en cálculo diferencial cuando calculaban dos rectas que son ortogonales entre sí? ¿Es como paralelo? Ah, al revés. Tiene que ver con eso, lo vemos en el tema cuando vemos rectas paralelas y rectas ortogonales o rectas normales. Hablamos de dos rectas ortogonales cuando son perpendiculares entre sí. Entonces, una base es ortonormal cuando todos sus vectores son perpendiculares entre sí. Y además es normal. Normal significa que todos sus vectores son vectores unitarios. Vectores unitarios significa que su magnitud, norma o longitud es igual a la unidad, es decir, 1. Su longitud es 1. Entonces, una base en la cual todos sus vectores sean perpendiculares entre sí y además todos tengan una longitud de 1, se considera una base ortonormal. ¿Cómo verificamos que una base tiene estas características? Pues para ello necesitamos hacer una multiplicación de vectores. Los vectores los podemos multiplicar de dos formas. Una de ellas nos va a dar como resultado otro vector, mientras que una nos va a dar como resultado un número. Esa es la que nos interesa. Se conoce como producto punto. Producto punto, porque para representarlo utilizamos así un puntito. Para representar esa multiplicación usamos un puntito. Para la otra se usa una cruz. Se llama producto punto o producto escalar porque el resultado de esta multiplicación nos va a dar un escalar o un número. ¿Cómo se realiza el producto punto? Bueno, vamos a suponer que tenemos el vector v y cuyas componentes serían v1, v2, v3, v4, v5, las que sean hasta llegar a vk. Estamos suponiendo que esos vectores forman parte de un espacio vectorial RK, o sea, de K componentes. Y tenemos un segundo vector al que llamamos U, cuyas componentes serán U1, U2, hasta llegar a UK. Cuando yo realizo la multiplicación de estos dos vectores como un producto punto, vamos a indicarlo así, U multiplicado por V. Ya se tonto esto, ya no se ve, ¿verdad? Ok, ya. El producto punto de U por V sería la suma de la multiplicación de cada una de las componentes, es decir, U1 por V1 más la segunda componente, U2 por V2 más la tercera componente, U3 por V3 y así con todas las componentes. Estamos suponiendo que los vectores pertenecen al mismo espacio vectorial, por lo tanto tienen la misma cantidad de componentes. Entonces, uno a uno se multiplica cada una de sus componentes. Esa es la definición del producto punto vectorial. Un ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en R3, por lo tanto tenemos vectores de 3 componentes. El primero de ellos, vamos a suponer que tiene las componentes
1, 3,5. Y el segundo vector, le llamamos V, tiene como componentes 6,8. 6, 8 menos 2. Entonces, si yo voy a realizar el producto punto de U por V, sería multiplicar una a una sus componentes. 1 por 6, más, el resultado de todo se va a sumar, más 3 por 8, más 5 por menos 2. El resultado de todo esto me daría 20. Producto punto, porque estoy utilizando un punto para representarlo, o producto escalar, porque como resultado me va a dar un número o un escalar. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Muy bien, gracias. Menciona aquí vectores unitarios o cuya longitud es igual a 1. ¿Cómo se calcula la longitud o norma de un vector? Se utiliza el producto punto. La norma del vector U, se utilizan estas dos barras como de valor absoluto para representar la norma longitud. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que utilizábamos para números complejos. Entonces, la longitud del vector U es igual a la raíz cuadrada del producto punto de ese vector por el mismo. Entonces, para este ejemplo, si yo calculo la norma del vector U, sería igual a la raíz cuadrada de, como es el vector U por el mismo, pues entonces va a ser el cuadrado de cada una de sus componentes. 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Eso me da raíz de 35, o si lo pongo en decimales me daría como 5.91. Si estos números los necesito para cálculos posteriores, lo más conveniente es que lo deje indicado como la raíz para no perder decimales. Entonces, la longitud o norma de un vector es la raíz cuadrada del producto punto del vector por el mismo. ¿Para qué más podemos ocupar el producto punto? Maestra. ¿Sí? Dijo que para que sea una base ortonormal tiene que ser longitud igual a 1. Que todos sus vectores tengan una longitud igual a 1. Ok, entonces esa no es una base ortonormal, el ejemplo que estamos viendo. No, de hecho Okay. estos todavía no son una base. Como necesitamos el producto punto y ciertas operaciones, primero revisamos eso y ya ahorita empezamos a trabajar con bases. Entonces, ni estos forman una base ni son vectores unitarios. Sí, gracias, maestro. De nada. ¿Para qué más ocupamos el producto punto? Pues lo ocupamos para calcular el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores se calcula con la siguiente fórmula. El coseno de teta, obviamente teta es el ángulo entre esos dos vectores, es igual al producto punto de U por V dividido entre el producto de la norma de ambos, es decir, la norma de U por la norma de UV. Por ejemplo, si yo necesito calcular el ángulo entre estos dos vectores, yo necesito calcular el producto punto entre ambos, que es el que ya tengo aquí, que me dio de 20. Y necesito la norma de ambos, ya tengo la norma de U. Necesitaría ahora calcular también la norma
de V. La norma de V, la misma fórmula, es la raíz cuadrada de, pues, el cuadrado de todos sus componentes. De 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. El resultado de estos es 10 raíz de 104, o lo que es lo mismo, o aproximadamente más bien, 10.19. Entonces, el coseno del ángulo que forman esos dos vectores es igual al producto punto de ambos, que me dio 20, entre la magnitud de U por la magnitud de V, que me dio de 104. El resultado de esto es igual a 0.33. El coseno del ángulo que forman esos dos es igual a 0.33. Obviamente, si yo quiero conocer el ángulo, pues tengo que despejar teta. La operación inversa a calcular un coseno, pues es calcular un arco coseno. Entonces, el ángulo entre esos dos va a ser el arco coseno de 0.33. Bueno, utilizando todos los decimales para que el cálculo nos salga más preciso. Y como resultado, me da 70.64 grados. Gráficamente, ¿qué significa eso? Bueno, estos como son en R3, sí podemos obtener su representación en GeoGebra. No para todos los espacios vectoriales se puede hacer lo mismo. Sin embargo, como en esto necesitamos que sea muy didáctico para entender lo que estamos calculando, usamos R3. Veamos cómo se ven los vectores. Uno de esos vectores, vamos a ponerle A, B, ¿cómo lo llamaremos? Vamos a llamarle R. El vector R es el que teníamos como U. Y va a ser 6, 1, 3, no es cierto. El U es 1, 3, 5. El punto 1,35. Ahí está mi vector U, mi vector V. Igual vamos a ponerle V, pero con un subíndice. El vector V es el que teníamos como 6, 6,8 y menos 2. Tengo aquí mis dos vectores y lo que yo acabo de calcular es el ángulo que forman estos dos. Vamos a comprobar que mi cálculo está bien. GeoGebra ya tiene un comando para calcular ángulos entre vectores, entonces aquí le ponemos, quiero el ángulo entre el vector al que yo llame R y el vector al que llame V subíndice 1. Aquí me dice que es de 70.64, que es lo que nosotros obtuvimos con la fórmula anterior. Aquí está. El ángulo entre esos dos vectores es de 70.64. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra, todo bien. Gracias. Ok, entonces cuando nosotros trabajamos con dos vectores que son ortogonales o perpendiculares, entonces estábamos calculando el ángulo entre dos vectores. ¿Qué tipo de ángulos son los que nos interesan? Pues aquellos ángulos que se forman entre dos vectores ortogonales o perpendiculares. Entonces, dos rectas o dos vectores son perpendiculares si el ángulo que forman entre sí es de 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90?
0. Gracias. Exacto. El coseno de 90 nos da 0. Por lo tanto, si dos vectores son perpendiculares entre sí, al aplicar esta fórmula me debería de dar un 0. Es decir, al hacer el producto punto de U por V, el resultado debería de darme un 0. Si yo despejo esto, esto que tengo en el denominador pasaría multiplicando y cualquier cosa por 0 es 0. Entonces, esto se reduce a que dos vectores ortogonales me dan como resultado un producto punto de 0. Es como yo compruebo que los vectores son ortogonales entre sí. Obviamente voy a ir comparando solamente por parejas. Si yo estoy trabajando en R3, tengo que ir comprobando por parejas si cada una es ortogonal entre sí. Si yo tuviera 10 vectores, pues entonces sí es cada uno con el resto de los vectores. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. No, muy bien, gracias. Entonces vamos a trabajar con una base, ahora sí, y vamos a determinar si esa base es ortonormal. Bueno, vamos a poner primero la base canónica, que esta sí es una base ortonormal. El primer vector es 1, 0, 0, obviamente su longitud es 1. El otro sería 0, 1, 0. Y el tercero sería 0, 0, 1. Si yo dibujo estos en un plano de 3 dimensiones, pues un vector me quedaría, vamos a ver si me sale, uno me quedaría aquí, otro me quedaría aquí y otro me quedaría aquí. Son ortogonales, cada uno en 3 con el otro forma un ángulo de 90 y además la longitud de todos es 1. Entonces, este de aquí es una base ortonormal. Vamos a poner de ejemplo otra y vamos a determinar si es primero si es ortogonal y si es ortogonal ya verifico si también es de vectores unitarios. Vamos a llamarle a esta base 2. Cuyas componentes son 3, 1, 1. La segunda sería menos 1, 2 y 1. Y la tercera sería menos 1 medio, menos 2 y 7 medios. Entonces, para ello vamos a ir probando por parejas. Vamos a suponer que este es el vector 1, este es el vector 2 y este es el vector 3. Para probar la ortogonalidad de la base, pues hay que probar cada una de las parejas que se pueden formar. Entonces, vamos a revisar primero el producto punto del vector 1 por el vector 2. Entonces, en este caso sería 3 por menos 1 más 1 por 2 más 1 por 1. El resultado de la primera es menos 3, el de la segunda es 2 y el de la tercera es 1. Menos 3 más 2 más 1 me da 0. Significa que estos sí son ortogonales entre sí. Si yo tuviera 15 vectores y todas son ortogonales excepto una, entonces el vector, la base no es ortogonal. Se necesita que todas las parejas cumplan esa condición. Revisamos la segunda pareja, que sería el vector 1 por el vector 3. Y en ese caso tendría 3 por menos 1 medio más 1 por menos 2
más 1 por 7 medios. El resultado de la primera es menos 3 medios. Menos el resultado de la segunda es 2 enteros. Como estamos trabajando con medios, pues de una vez vamos a ponerle 4 medios. Más 1 por 7 medios. 7 medios. Tengo menos 3, menos 4, menos 7, más 7 aquí. El resultado es 0. Entonces, con esto compruebo que esta también es perpendicular. También estos vectores son perpendiculares entre sí. Ya por último, la única que me falta por comprobar es el vector 2 con el vector 3, que sería menos 1 por menos 1 medio, más 2 por menos 2, y más 1 por 7 medios. Resultado de la primera es más por más, 1 medio. El de la segunda es menos 4 y como estamos trabajando con medios, me da menos 8 medios. Y el de la tercera es 7 medios. 1 medio menos 8 medios más 7 medios me da 0. Entonces, una vez más compruebo que estos vectores sí son ortogonales entre sí. Como todas las parejas de vectores que se forman son ortogonales, entonces con esto compruebo que la base es ortogonal. Entonces ya cumple una de las condiciones para hacer una base ortonormal. ¿Qué es lo que me falta comprobar? Que sus vectores sean normales o unitarios, es decir, que la magnitud de todos sea 1. Entonces, comprobamos la magnitud del vector 1. En este caso, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Me da 9, 10, 11. Esto de aquí es la raíz de 11. No importa que los otros sí sean vectores unitarios. Si uno de ellos no es unitario, con eso es suficiente para afirmar que la base no es ortonormal. No, mal. Si escribí bien, ya ni me fijo. La base no es ortonormal. ¿Por qué? Porque sus vectores no son unitarios. Con uno de ellos que no cumpla la condición ya es suficiente. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, ahí cuánto tendría que dar la raíz, ¿1? ¿1? ¿O cuánto? Sí, 1. Entonces tendría que ser raíz de 1. Exacto. Ok. Maestra, ¿Sí? ¿cómo hizo esa operación? ¿De dónde la sacó? Como voy a calcular la magnitud del vector 1, pues es el producto punto de este por este mismo, o sea, 3 por 3, 1 por 1 y 1 por 1. Entonces, si quiere sacar la magnitud del vector 2, sería la raíz sobre los componentes, pero elevados al cuadrado. Exacto. El cuadrado de todos sus componentes. Ok, maestra, gracias. De nada. Bueno, aquí yo tengo una base que no es ortonormal. Sin embargo, a partir de ella, puedo construir una base que sí sea ortonormal. Ya es ortogonal. El único inconveniente que tiene es que sus vectores no son unitarios, pero los puedo hacer unitarios. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues dividirlos entre su norma, es decir, si el vector 1 no es unitario porque su magnitud es raíz de 11, pues entonces cada una de sus componentes la divido entre raíz de 11. Vamos a suponer
Ya no le vamos a llamar V, vamos a llamarle ahora W porque ya no es el mismo vector. Vamos a generar un vector W que tenga las componentes del vector 1, pero divididas entre la magnitud del vector 1. O sea, que el vector 3, 1, 1 lo voy a dividir entre la raíz de 11. Bueno, todo lo voy a dividir entre raíz de 11. Eso me va a dar un nuevo vector, obviamente con 3 componentes, en el cual la primera es 3 sobre raíz de 11, la segunda es 1 sobre raíz de 11 y la tercera es 1 sobre raíz de 11. Comprobamos que este vector es unitario. Vamos a calcular la magnitud del vector W1. Sería la raíz cuadrada de el cuadrado de cada uno de sus componentes. Entonces voy a tener aquí el cuadrado de cada una de sus componentes. El cuadrado de 1. Ahora sí. 9 onceavos más 1 onceavo más 1 onceavo. Raíz de 1 es igual a 1. Este sí es un vector unitario. Entonces, cuando yo ya tengo una base ortogonal, la puedo hacer también ortonormal, haciendo que cada uno de sus vectores sea unitario. ¿Cómo hago que sea unitario? Pues dividiendo cada vector entre su norma. Entonces, ahora yo tendría un segundo vector, que va a ser el vector 2, dividido entre la norma de estas ya las tengo calculadas, y la norma del vector 2 es raíz de 6. Entonces, ese sería menos 1 entre raíz de 6, 2 entre raíz de 6 y 1 entre raíz de 6. Este nuevamente va a ser vector unitario porque va a ser el cuadrado de 1 más el cuadrado de 2 más el cuadrado de 1, 1 más 4 más 1, 6. Entonces, este de aquí también es unitario. Obtenemos el vector 3, que sería el vector que teníamos originalmente como 3. Menos 1 medio, menos 2 y 7 medios. Dividido entre la norma del vector 3. La norma del vector 3 también ya la tengo calculada. Y me dio raíz de 66. Bueno, no es cierto. Ese no me dio raíz de 66. Creo que ya lo borré. Ahorita se los anoto. Más bien ya simplificado. Aquí me daba menos 1 entre raíz de 66. Este me daba 2 raíz de 2 entre raíz de 33. Y el tercero era 7 entre raíz de 66. Esta creo que ya no la anoté. Se las pongo más tarde. Pero este de aquí sí es un vector unitario. Entonces, la base B2 no es ortonormal. Pero si yo pongo la base 3, vamos a ponerle base B2, B3, y esta es W1, W2 y W3. Esa sí es ortonormal.
¿Por qué? Porque sus vectores son ortogonales entre sí y además son unitarios. Maestra, ¿Sí? ¿cuánto fue ¿cómo se llama? La norma del vector 3? Es que no la tengo en mi hojita, pero ahorita la calculamos rápidamente. Bueno, sí. Gracias, maestra. 1/2 al cuadrado más al cuadrado más me sale que era raíz de 33 medios. O bueno, vamos a ponerle separado. Raíz de 33 entre raíz de 2. Y pues ya simplificado cada uno me dan estas fracciones que aparecen aquí. Gracias, maestra.